Bueno, compañeros, buen día. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es la solución del examen. Ahí está. Una por una. Los datos del problema y con estas fórmulas, acuérdense que les preguntaba yo el parámetro beta, y el parámetro beta se calcula dividiendo la fuerza centrífuga y la fuerza de gravedad en el ecuador. La fuerza centrífuga se calcula con omega cuadrada por el radio, que en este caso en el ecuador el radio es parámetro A. La fuerza de gravedad en el ecuador es la gravitacional menos la centrífuga, y la gravitacional es G por M entre R cuadrada, que en este caso R también asume el valor del parámetro A. Pues haciendo estas operaciones llegábamos al parámetro A. Calculaba fuerza centrífuga, gravitacional, de gravedad, que es la resta de estas dos, y dividiendo esta, más bien esta, entre esta, y daba el parámetro. Esa era la respuesta correcta. Hubo quienes lo calcularon con las fórmulas en las que interviene M y F, pero acuérdense que esas aplican cuando ya empezamos a introducir los parámetros elipsoidales. Aquí está bien clarito que dice que considerando la Tierra como una esfera de radio A. Pregunta 2. Disculpe, profesor. Dígame. ¿Está grabando la clase? Tiene razón. Es que no sé. No te pregunté a ti, ¿o sí?
Listo. Bueno, entonces el segundo problema era calcular la gravedad de un levantamiento donde se tenían estos datos, las lecturas, y había que hacer esta tablita, obviamente explicada con las fórmulas. Por ejemplo, la columna delta T era la resta del tiempo de cada una de las observaciones menos el tiempo inicial. La constante era la aplicación de esta fórmula por la delta T, que era lectura final menos lectura inicial, que es final menos inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial en minutos, para que la constante diera en minutos. Esa se puede calcular en horas, en minutos o en segundos, como ustedes quieran, pero según esta se calcula en el tiempo en el que se establezca esta columna. Esta se estableció en minutos, por lo tanto esta tiene que ser la diferencia de lecturas entre el tiempo en la unidad que se haya establecido esta columna. Este es el producto de este valor que está aquí por esto, y esta se suma a la lectura y nos da esta columna. Entonces ya tomamos las diferencias, que es la lectura menos la lectura inicial, y estos son los valores que se agregan al valor de gravedad de partida, y tenemos la gravedad de las estaciones. Estas había que usarlas, que llegó hasta el problema 4, creo que era 6 y 7. Sí. 6 y 7. Este valor y este eran los que se tenían que usar en el problema 4. Había que calcular anomalías. Algunos se equivocaron, aquí es importante el signo. Algunos se equivocaron en este signo. Acuérdense que el error, más bien la corrección, es signo contrario al error. El error es negativo, la corrección es positiva. Y esta diferencia es con su signo. Este menos este menos este, pero con todo y signo. Y el signo que haya dado, ese se aplica en la suma. Este más este, como es negativo, es este más este, como es negativo, pues como si se sumaran con su signo, aquí saqué más este, pero como es negativo, pues se resta. Aquí lo único que había que hacer es recorrer 5 cifras
el punto decimal para tener los resultados en miligales. Bueno, esa fue la 2. La pregunta 3, que algunos se equivocaron en que usaron las fórmulas del modelo elipsoidal cuando la pregunta decía muy clarito aproximación esférica. Dice fórmulas de aproximación esférica y las fórmulas, y lo voy a hacer un poquito más grande para que nos vean. Y las fórmulas de aproximación esférica pues eran estas. Tenían que calcular m con los datos de partida, tenían que calcular m, r y aplicar para el potencial y la gravedad. Y lo único que necesitaban era m, luego r, y entonces ya calcular u y gravedad, potencial y gravedad. Fórmulas de aproximación esférica. Y en la que seguía sí eran las fórmulas de aproximación elipsoidal en el problema 4. Aquí sí. No sé si bueno. Aquí para hacerlo más grande. Aquí sí decía use fórmulas de aproximación elipsoidal. Ahora sí interviene J2, porque en el problema 3 no interviene y muchos sí calcularon J2. Aquí están las fórmulas. Había que calcular m, que en esencia era la misma del problema 3, eso no tenía problema. M, R también, nada más que aquí como cambiaba en el vértice anterior, en el problema anterior eran vértices 5 y 6, aquí son 6 y 7. Entonces R, pues R, la de 6 era la misma, la de 7 había que calcularla, y aquí sí había que calcular además de M, beta y J2 para aplicarlas en las fórmulas de potencial y de gravedad. Después había que calcular, en este caso, esta gravedad era la que venía del problema 2, estos dos valores del problema 2. Esta es la altura, que en este ejemplo sí les doy altura, en el 3 no la necesitan, pues calculan con esa altura y las fórmulas, esas no las puse, pero estas son las más sencillas, la corrección de aire libre y la corrección de bucle. Y luego ya hacen, bueno, aquí había que calcular la gravedad, esta era esta menos esta más esta, era la anomalía de aire libre. ¿Sí? Gravedad observada menos gravedad teórica más corrección de aire libre es la anomalía de aire libre. Y luego la anomalía de aire libre más menos la corrección de Bouguer daba la anomalía de Bouguer. Y ese es el problema resuelto, el examen resuelto. ¿Sí? Bueno, ya califiqué los exámenes, pero todavía no termino. Pero todavía no termino de
que calificar las prácticas, así que todavía denme un poquito más de tiempo. Para que pueda subir sus calificaciones. Bueno, dijimos que ahora íbamos a ver el tema de corrección por topografía. ¿Por qué aplicamos la corrección por topografía? Porque si ustedes recuerdan, la corrección de Bouguer la aplicábamos en un punto y se calculaba multiplicando .1119 por la altura. Es decir, la corrección considera una corrección de una placa de espesor continuo de masa, es decir, esta línea punteada. Eso es lo que corrige la corrección de Bouguer. Pero efectivamente, en donde está la estación, el punto P, esa es la altura o la distancia del punto al geoide, pero no necesariamente en todo el entorno tiene la misma altura. Y pasan dos situaciones. Esta masa que está aquí, este pedacito de masa, por ejemplo, este diferencial de masa, un delta M, resulta que esta masa la corregimos, pero no existe. Esta masa no existe, pero la aplicamos en la corrección. Y esta masa, este diferencial de masa que está aquí, esta delta M, sí existe, pero no la corregimos, porque corregimos hasta aquí, ¿sí? Una placa de espesor constante. Entonces esta masa no la corregimos y sí existe, pero esta masa sí la corregimos y no existe. Entonces la corrección por topografía justamente intenta corregir esos dos casos: masa que no existe y sí se aplicó la corrección, y masa que sí existe pero no se aplicó la corrección. Ustedes dirían, bueno, pues se compensa, ¿no? Esta pues a lo mejor nada más que pasa acuérdense que la corrección aplica sobre el punto P. Díganme, esta es, aquí era la atracción de gravedad. Si aplicamos esta corrección, díganme, esta masa, si el centro de masa estuviera aquí, esta masa atrae al punto P en esta dirección. Entonces hay dos componentes. Imaginen que fuera esta. Voy a usar otro color. Entonces, este pedacito de atracción de gravedad es el que aplicamos, pero no existe. ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer para corregirlo? La corrección de Bouguer es negativa. Entonces, para corregir ¿qué tenemos que hacer? Una corrección topográfica positiva, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a aplicar una corrección por topografía positiva, porque aplicamos
esta corrección negativa, pero no existe. Entonces, para compensarla, aplicamos una corrección del mismo valor, pero signo contrario. Pero ¿qué pasa con esta masa que afecta al punto P? ¿Sí? Si ubicamos el centro de masa, sería S. Entonces la atracción de esta masa hacia el punto P es esta. Es esa. Te la voy a dibujar, imaginen que esta fuera la atracción. ¿Sí? Entonces, las componentes de esa atracción, nos importan las componentes verticales, en este caso es esta. Fíjense que es una atracción en signo contrario, ¿sí? Mientras esta masa atrae, voy a decirlo así coloquialmente, hacia abajo al punto P, esta masa atrae hacia arriba al punto P, pero no la aplicamos. ¿Sí? Esta no la aplicamos en la corrección de Bouguer, que es negativa. Entonces aquí voy a aplicar una corrección positiva y acá también otra corrección positiva, es decir, esto no compensa a esto. Antes, al contrario, ambas son en la misma dirección porque el efecto de esta masa sobre P es contrario al efecto de esta masa sobre P, porque una la atrae hacia arriba a P y la otra lo atrae hacia abajo. O sea, pero como esta no la aplicamos la corrección, ahora sí la vamos a aplicar. Es decir, en la corrección de Bouguer no se aplicó, por lo tanto hay que agregar la corrección, porque es contraria a la atracción de gravedad, ¿sí? Mientras la atracción de gravedad jala a P hacia abajo, esta masa lo hace hacia arriba. Entonces, signo contrario, la gravedad es negativa, la atracción de gravedad es negativa porque va hacia abajo. Entonces la corrección por topografía por esta masa va a ser hacia arriba, por lo tanto positiva. Acá es positiva porque sí se aplicó y entonces hay que eliminarla, y se elimina aplicando una corrección contraria a la que sí se aplicó. Es decir, si la de Bouguer fue negativa, la de topografía es positiva. Entonces, ambas correcciones, es decir, ambos casos, es la misma corrección, pero ambos casos que son diferentes, aplican la corrección positiva. Por eso dice aquí que la corrección por topografía siempre es positiva. Bueno, ahora ¿cómo se calcula? Bueno, hay tres maneras. Voy a borrarlo, aunque no estorbe en la siguiente diapositiva. Hay tres formas o en la historia ha habido tres maneras de calcular la corrección de topografía, dos de ellas ya en desuso, y bueno, vamos a ver la que actualmente se usa para corregir. Y déjenme decirles que estas correcciones también dependen del uso que se le vaya a dar a la información. ¿Sí? Si la información es uso geodésico, pues es la última forma. ¿Sí? Pero ha habido correcciones que han usado dos métodos distintos. El primero es
se llama por... no, esta es la misma. Se suma siempre, pero vamos a aprovechar, aquí se ve. Este es el punto P, que es este. El primer método que se usó antes de que hubiera computadoras fue el método de plantilla. El método de plantilla dividía el área de estudio, aquí está el punto donde se va a hacer la corrección, dividía el área de... antes, para hacer la corrección necesitamos un modelo digital de elevaciones del lugar, ¿sí? Es decir, curvas de nivel de una zona de influencia lo suficientemente grande para hacer las correcciones. Esa área se dividía en círculos de radio distinto y radiales en todas direcciones, de tal manera que todo el área de estudio se dividía en sectores circulares. Entonces, cada sector tenía una corrección al punto P. Este sector, la corrección por topografía, según el caso, por ejemplo aquí, este sector es este, pues implica que fue una masa que sí existió, pero no se corrigió con Bouguer. ¿Sí? Por ejemplo, por acá tenemos otro sector. Imaginemos este sector y obviamente esto es esta. Ese sector se refiere a esta zona, que es el caso contrario. Aquí hubo más bien hubo una corrección sobre masa que no existió. Entonces son los dos casos de las correcciones, pero contemplando estos sectores circulares. Como esto estaba trazado sobre el mapa, pues nosotros podíamos calcular los datos geométricos, que eran este ángulo alfa y los radios interior y exterior, es decir, este sería el radio interior y este sería el radio exterior del sector circular. Con esos datos y este espesor de altura, es decir, la corrección de Bouguer llegó hasta aquí. Bueno, este espesor es la masa que corregimos y no existía. Entonces son 4 datos: radio interior, radio exterior, alfa y espesor de altura. Con esos 4 datos se calculaba una corrección por ese sector, por cada uno de los sectores, ¿sí? Entonces se calculaba una por esta, por esta, por cada uno de todos los sectores circulares de esta plantilla. Eso era cuando no había computadoras. Obviamente todo se hacía a mano. Se calculaban todos esos valores y se aplicaba esa fórmula. Radio interior, radio exterior, altura, que es este espesor, este es altura, el ángulo alfa, y se acuerdan de estas dos, G
constante de gravitación universal, y ρ, densidad. Porque acuérdense que aquí lo que importa es la masa, ahora sí que de esta masa, de este bloque de masa, ¿cuál era la masa que esto lo que calcula es un volumen multiplicado por la masa? ¿Sí? Lo que calcula es el volumen de este sector circular, que sería este. Y con esto tenemos una corrección por topografía. ¿En qué unidades estará esta corrección? Metros. Los radios, ¿en qué unidades creen que los determinemos? En metros. Metro. Este es un ángulo. Tendrá que estar en radianes para que lo podamos aplicar. Y esto pues será en kilogramos por metro cúbico. Y pues la constante en sus unidades. Por lo tanto, esta corrección nos lo va a dar el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Esa corrección. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta porque la corrección de aire libre y la de Bouguer las calculamos directamente en miligramos, pero esta no. Esta directamente va a salir por cualquiera de los tres métodos que vamos a ver. En cualquiera de los casos, la corrección va a calcularse en metros sobre segundo. Y eso hay que tenerlo presente. Bueno, después de que vino la época de las computadoras, pues entonces lo que se hizo fue utilizar una forma más adecuada para la aplicación computacional. Es decir, el área ya no se dividió en sectores circulares, sino en una rejilla o cuadrícula, donde cada uno de los bloques era del mismo tamaño, dimensiones, cosa que no sucedía con los sectores circulares. ¿Sí? Ese sector que está achurrado no era del mismo tamaño que el siguiente sector. Y además, pues, esto es una matriz, ¿cierto? Todos son bloques de la misma dimensión y están ordenados en un formato de filas y columnas. Entonces, es mucho más sencillo calcular, porque esto es un proceso repetitivo, el área es la misma siempre. Entonces, la fórmula para calcular la corrección, otra vez, G y ρ, densidad, constante de gravitación, y aquí BH sigue siendo la misma H que en la plantilla. H, el espesor del bloque, y B es la mitad de lo que mide cada rectángulo, más bien cada cuadrado, y R es la distancia que hay del centro del bloque a la estación. Eso es R. Estas dos fórmulas nada más son referencias, porque ya no se aplican. ¿Sí? Y tampoco se aplican para fines geodésicos, para calcular el geoide. Para calcular el geoide sí utiliza esta fórmula que vamos a llamar general. La corrección por topografía,
el área de estudio se divide en bloques cuadrados. Ahí no pareciera que no, pero hagan de cuenta que esto es lo mismo que esto en minutos, es decir, en unidades angulares es lo mismo. Lo que pasa es que unidades de distancias no va a ser lo mismo. Es decir, un minuto de latitud no es lo mismo que un minuto de longitud en ningún lado del planeta. Ese es lo que intenté mostrar aquí en esta gráfica. Es decir, la latitud no mide un mismo valor angular de latitud, no mide lo mismo en metros que el mismo valor angular de longitud. Pero en esos valores angulares miden lo mismo. Bueno, la corrección por topografía será, otra vez, fíjense, en todas las fórmulas interviene G rho sobre 2. Esta doble integral lo que significa es una integral de superficie. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir sumando en esta dirección, esa sería una integral, y luego en esta dirección, esa sería la segunda integral. Luego la S, que está por aquí debajo, significa integral de superficie. ¿Qué es lo que está en el numerador? Delta H del bloque, ¿sí? H, que es la H de aquí, menos esta. Es decir, sigue siendo lo mismo. En las tres fórmulas vimos que intervenía la altura que no se había considerado. Y se calcula con la diferencia de alturas de este menos este. Es importante, en teoría, si esto significa una integral, en teoría estos bloques son infinitesimalmente pequeños. Por lo tanto, tiene sentido hablar de una altura del punto, ¿sí? Porque es infinito. Este bloque cuadrado es infinitesimalmente pequeño, por lo tanto solo tiene una altura. Pues la altura de este menos la altura de este, dividida entre la distancia, ¿sí? Esta es la distancia de aquí a aquí. Por diferencial de superficie. Es decir, ¿cuánto mide esto en superficie? Es un diferencial. Bueno, esa fórmula se transforma si consideramos que esto es dy y esto es dx, entonces ds va a ser igual a dy por dx, ¿cierto? Esto quiere decir que acá yo puedo escribir que es g por rho sobre 2 integral de superficie, aquí le voy a poner delta h cuadrada sobre d cúbica por ds, perdón, dx por dy. Esto es considerando dx y dy infinitesimalmente pequeños. Pero si yo quiero estudiar un área finita, lo que voy a hacer es convertir esta superficie de infinitesimal a finita. ¿Cómo le hago? Dándole valores de y lo voy a convertir en delta y de x lo voy a convertir en delta x, es decir, valores infinitos a valores finitos.
¿Qué quiere decir un valor finito? Que es determinable. Y entonces mi integral se convierte en sumatorio. Obviamente al volverse constante, sale de la integral como delta x por delta y. ¿Cuánto es delta x por delta y? Pues lo que yo determine que vale esta cuadrícula. Por ejemplo, 1 kilómetro. 1 kilómetro o 500 metros o 100 metros. Normalmente son, bueno, el área de estudio, más o menos para calcular la corrección por topografía, debe abarcar al menos un área entre unos 20 y 50 kilómetros. Es decir, aquí, la corrección por topografía aquí está influenciada por el ajuste, por ejemplo. Obviamente en menor intensidad que el Chiquihuite. Es decir, la gravedad de aquí que nosotros calculamos está influenciada, le tenemos que hacer una corrección por la masa del Chiquihuite o de toda la sierra de Guadalupe, que no nomás es el Chiquihuite. Entonces debemos tener la configuración de toda la zona. Y obviamente pues no vamos a dividir toda la zona de estudio en cuadrículas de 100 metros, no acabaríamos nunca, aunque usemos computadoras. Pero ahí aparece un problema. Cuando este rectángulo o este cuadrado tenía un valor infinitesimalmente pequeño, era la altura de ese rectángulo. Solo había un valor de altura. ¿De acuerdo? Si esto es infinitesimalmente pequeño, solo hay un valor de altura en esa superficie, porque es tan pequeña que no hay más de un dato. Pero ¿qué pasa si yo hago este rectángulo de una dimensión bastante grande, ¿sí? Ya 1 kilómetro, 500 metros? ¿A qué altura me estoy refiriendo? Autométrica, No, pero altura, ¿a cuál altura? Si aquí mide 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 por 1. Cuando yo digo altura de este bloque menos altura de este bloque, ¿de qué altura me estoy refiriendo? Si el bloque mide 1 por 1, ¿sí? ¿A cuál altura? La que aquí, 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 aquí. ¿Cuál altura? el centro de Aquí, entonces aquí vamos a tener que identificar dos tipos de alturas. Dos. La altura del centro, que ese es un dato, la altura del centro, y lo que vamos a llamar altura media del bloque, que son datos distintos. Uno es la altura del centro y otro es la altura media de todo el bloque, que significará cómo calculamos una altura media. Suma de muchas alturas. Es más, si yo tuviera de todos estos puntitos azules que
marqué, si yo tuviera altura de cada punto, sumaba todas y lo dividía entre el número de puntos y eso ya es una altura media. Habrá que ver, aquí obviamente se refiere a la estación, pero acá se va a referir a la altura media. Esta es altura media, esta es altura del punto, de la estación. Y distancia al cubo, ¿sí? Es decir, esta distancia. Como nosotros, fíjense, esta distancia es un delta X, ¿cierto? Porque está del centro a centro, y de centro a centro es otro delta X. Y acá tengo, este es hasta aquí, es un delta Y, y de aquí a aquí es otro delta Y. Entonces, la distancia es la hipotenusa. Entonces, para calcular la distancia, si las zonas son pequeñas, puedo usar el teorema de Pitágoras. Si las distancias son pequeñas. Aquí, en este caso particular sería 2 delta X al cuadrado más 2 delta Y al cuadrado raíz, y eso va a ser D. Pero la necesito al cubo. Bueno, esto, como es sumatoria, quiere decir que tengo que calcular este, todos, y luego sumarlos. O sea, este pequeño bloque corrige por topografía al punto Q. Este bloque corrige por topografía a Q. Este. Y eso es corrección a un solo punto. Es decir, todos los bloques sumados en dos direcciones, ¿sí? Por eso es doble sumatoria. Quiere decir que sumo estos bloques y luego en la otra dirección, o sea, la suma de todos. Y entonces voy a tener la corrección por topografía de todos los bloques, pero solo al punto Q. Cuando calculamos el geoide, necesitamos corregir por topografía todo el área de estudio, es decir, cada bloque. Esto quiere decir que hay que aplicar esto por cada bloque. ¿Sí? Yo casi me atrevo a decirles que nunca en toda su trayectoria académica han hecho un ejercicio en el que hagan tanto uso de Excel como el que vamos a utilizar. Por eso dependiendo del área de estudio, ¿no? Obviamente por los Sí, pero kilómetros. el área de estudio, por ejemplo, que vamos a usar va a ser una carta topográfica. 1 a 50,000, que son, y que la vamos a dividir en 48 bloques. Es decir, van a ser una matriz de 48 por 48 en Excel. Por eso les digo, yo creo que nunca en toda su trayectoria académica ustedes han hecho un cálculo que implique tanto uso de Excel como el que van a hacer. Pero lo primero que conviene es que tengan claro y entonces ya con la corrección por topografía
sumada a la anomalía de gravedad menos la corrección de Bouguer, vamos a tener lo que llamamos anomalía de Bouguer completa. ¿Sí? Anomalía de Bouguer completa. En esencia, ese es el objetivo o ese es ¿qué significa ese dato? Acuérdense, ese dato lo que nos dice es si aquí tengo el elipsoide y aquí tengo el geoide. Supongamos que en este punto particular, lo que me está diciendo ese valor es la diferencia entre estos dos datos. Anomalía de gravedad de Bouguer completa me está diciendo la diferencia de gravedad entre el geoide y el elipsoide en una coordenada particular. Y eso es lo que me dice ese valor. Esto. ¿Por qué es importante eso? Porque esa anomalía nosotros la vamos a convertir en ondulación. ¿Me puede repetir qué es lo que decía el voltaje? La corrección por Bouguer. Es anomalía de gravedad de Bouguer completa. ¿Eso qué nos dice? Es la diferencia entre... Sí, nos dice la diferencia de gravedad que hay entre el geoide y el elipsoide en una coordenada específica. ¿Cuál? Pues la de la estación. Por ejemplo, el punto Q tiene unas coordenadas, latitud, longitud. En esa coordenada latitud, longitud, ese valor se refiere a esto. ¿Cuál es la diferencia de gravedad entre el geoide y el elipsoide? Eso es lo que tenemos. Y después ese dato lo vamos a usar de argumento en una fórmula para convertirlo en ondulación. Bueno, entonces esta es una diapositiva resumen donde están las tres lo que yo les decía es que esto aquí es esto acá y es esta. Es el mismo dato. Que viene a ser, en este caso, si fuera esta, sería esto. Y si fuera esta, pues sería esto. Cualquiera de las dos. Eso es esta H. Queda claro que es la altura del punto menos la altura esta, lo que es aquí lo mismo, una diferencia de altura. G por ρ, T por ρ y G por... En los tres casos la corrección está expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, cuando nosotros querramos calcular la anomalía de Bouguer completa, esta está en miligales, la corrección de Bouguer está en miligales, pero esta la vamos a tener en metros sobre segundo al cuadrado. Lo que quiere decir es que esto lo vamos, bueno, fíjense que no es cierto, ya que la tengamos en miligales estas,
Esta la convertimos a miligales, calculamos la anomalía, pero en la ecuación donde la convertimos en metros, esto lo tenemos que usar en metros sobre segundo al cuadrado, para que el resultado sea metros. Bueno, está muy sencillo. Bueno, pero antes, porque esta le estoy pidiendo que usen el método de lo voy a anotar aquí. Reducción por topografía es 2 veces E por B cuadrada por H cuadrada sobre R cúbica por 1 más 3B cuadrada sobre 2R cúbica. ¿Cómo lo aplicamos? Ahí está un problema. Dice calcular la corrección. Fíjense, por topografía los ubico. Esto, aquí están las curvas de nivel. Este es el Chiquihuite. Este punto es el centro de la explanada, donde está que ya no está porque ya lo taparon, donde estaba el círculo verde, que era el círculo de reunión en caso de una emergencia, pero ese punto es ese. ¿Alguien conoce cómo se llama este accidente topográfico? ¿Cuál? Este es el Chiquihuite, este es la escuela. Obviamente de este lado está Tlalnepantla, de este otro lado también está Tlalnepantla, y esto es... Ese es un valle, ¿no? ¿Perdón? Un valle, ¿no? Un valle. ¿No? Sí, este es lo que es el Valle de Cautepec. Quien conozca de aquí. ¿Cómo se llama este? Está bien famoso. Les platico una anécdota. Yo no soy de aquí de la Ciudad de México, pero yo llegué a vivir muy pequeño aquí a la Ciudad de México, entonces yo crecí en alguna de estas colonias de por acá. Yo ahí crecí. Y entonces, por eso conozco muy bien pero cuando yo era todavía niño, ese cerro tiene pintada una B enorme. ¿Sí? Porque por aquí, creo que es este terreno muy grande, pertenece a una organización religiosa, y en ese lugar tiene una escuela, primaria y secundaria. La escuela se llama Benemérito de las Américas. Entonces, ellos, con permiso, sin permiso, no lo sé, pero ellos pintan aquí en el cerro una B enorme que se puede ver desde donde quieran, ¿no? Una B de Benemérito. Pero entonces, cuando yo era niño, imaginaciones de niños, pensábamos que esa B decía que era, entre nosotros decíamos que era entre los niños, pues, que era el Cerro de las Brujas. Por eso tenía la B. En realidad ese cerro es el Cerro del Tenayo, no es el Cerro de las Brujas. Ya después, pues ya cuando uno va siendo más grande, pues ya. Este es el Cerro del Tenayo. Fíjense que tiene una altura media.
Fíjense, acá voy a usar la altura de la estación, pero aquí necesito la altura media porque al pie del cerro pues hay una altura, a medio cerro hay otra y a la cúspide hay otra. Entonces, ¿qué altura necesito? Pues la altura promedio, ¿sí? O la altura media. Esa va a ser algo que vamos a tener que aprender a calcular a partir de una configuración, definir un límite y calcular una altura media. ¿De acuerdo? Y lo van a aprender a hacer con QGIS. ¿Sí? Bueno, tengo el dato de altura media de este bloque que mide 1 kilómetro por 1 kilómetro. ¿Sí? Pues lo que quiero saber es cuál es la corrección por topografía de este bloque a la estación de aquí de la escuela. ¿Cuál es la corrección? La estación, la elevación de la estación es 2234.92, es la elevación de esta estación, ahí en la explanada. Y la altura media del bloque es 2338.5. No es la altura del punto más alto, no es la altura del punto más bajo, es haciendo un análisis de todas las elevaciones. Esta es la promedio. Entonces, ¿cómo voy a calcular H? H va a ser, por aquí está, la altura media. Esta es altura media, que saqué el valor 2338.5, menos la altura de la estación, que es 2334.92. Quiere decir que si nosotros hiciéramos una sección aquí, la voy a intentar hacer, es un bloque, acuérdense que es altura promedio, lo que quiere decir es que a lo mejor esto es, en realidad es así, pero yo lo estoy considerando así. Es decir, esto, que así es, yo lo voy a considerar para efectos de cálculo como si fuera así, ¿sí? Como si fuera una meseta, donde comparada con la altura de mi estación, esto mide 103.58 metros. Tracé del centro de este cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro, tracé la distancia y tengo que es 4728.91 metros, casi 5 kilómetros. Esto es, acuérdense, esto es R, y cada uno de los lados del cuadrado mide 2B, pero yo, como yo lo tracé, yo sé que eso mide 1 kilómetro, por lo tanto B vale 500 metros. ¿Sí? Por aquí está. B son 500 metros. Entonces, B son 500 metros. R vale 4728. No sé si aquí lo tengo, no. 4728
.91 metros. H son 103.58 y Rho, que son 2.67 gramos sobre centímetro cúbico, son 2.670 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tengo todos los datos que necesito aquí en esta ecuación. Lo único que tengo que hacer es corrección por topografía, es 2 veces 6.67 por 10 a la menos 11 por 2.670 por 500 al cuadrado, 103.58 al cuadrado sobre 4.728.91 al cubo. Fíjense, bueno, ahorita regresamos. Bien, este es R. Voy a regresarla para que aquí a la diapositiva. Esta R cúbica, fíjense, esta H cuadrada es esta H cuadrada. Y esta R cúbica es esta distancia cúbica. 2G es esto y esta delta X pues es esta B cuadrada. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área del cuadrado? 4B cuadrada. Acá es, por eso aquí tenemos 2 y aquí dividido entre 2 porque no es la misma, no es el mismo bloque, pero es para que vean que exactamente lo mismo. Todo eso que multiplica a 1 más 3 por 500 al cuadrado, 3 por 500 al cuadrado entre 2 por 4.728.91 al cubo. A ver si alguien puede hacer esa predicción. Corrección por topografía. A ver cuántos.
yo que esto es, a ver si es lo mismo que ustedes, 9.191184 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo le hago para convertirlo a miligales? Esto está en metros sobre segundo. ¿Cómo lo hago? Lo multiplico por 100.000. O bueno, si este menos 9 le sumo 2, quedan menos 7. Estos son gales. Y lo multipliqué por 100. Y luego lo multiplico por 1000. Y ya son miligales, o sea que queda en 10 a la menos 4. Y 10 a la menos 4 ya lo puedo escribir como, corrección por topografía, es 0.0092. No, 3 ceros. 0.0092 miligales. Salud. Hay que todos los cálculos los vamos a hacer a 4 cifras decimales de miligales. ¿Sí? Aquí puse 5. Pero al menos 4 cifras. 4 cifras serían eso. 4 cifras decimales de miligales. Esa sería la precisión de los cálculos. 4 cifras decimales de miligales. Es decir, hasta décimas de microgales. Ustedes dirán, pues es bien poquito, sí, pero acuerden que solo es un bloque. Solo calculé un bloque. Si quiero calcular toda la Sierra de Guadalupe, pues seguramente la corrección va a ser mayor. ¿Sí? Obviamente esta nomás es un ejercicio. Este es el que ahora vamos a utilizarlo. Este fue método de rejilla. Ahora vamos a usar la fórmula general. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan? Que decía que la función por topografía era G por ρ entre 2 por delta X por delta Y doble sumatoria de HIJ menos HDP, que es la estación, al cuadrado sobre distancia al cubo. ¿Cuál es HIJ? Esta es HIJ. ¿Qué quiere decir IJ? Pues que aquí va a haber otro bloque y aquí va a haber otro y aquí va a haber otro y otro y otro. Pues obviamente este es el bloque, supongan que nomás fueran esos 6, este es el bloque I 1, 1, este va a ser 1, 2, este va a ser 1, 3, este va a ser 2, 1, este va a ser 2, 2 y este va a ser 2, 3. Entonces cada bloque va a... Al final, pues estos bloques se suman aquí, aquí están
la sumatoria. Bueno, pues, ¿qué dice aquí el problema? Calcular la corrección por topografía del bloque central. Este es el bloque central, ¿sí? Estoy considerando un área de estudio de 5 por 5 bloques, donde cada bloque mide 1 kilómetro de ancho, cada bloque. Las alturas que estoy indicando ahí deben ser media de cada bloque, ¿sí? Pero esta es la del punto. Acuérdense, vamos a manejar dos tipos de alturas: la altura del punto o del centro y la altura promedio del bloque. Para calcular las correcciones por topografía necesitamos la altura de promedio de los bloques exteriores y la altura del centro del bloque o del punto donde vamos a corregir. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula es esta. Un borrador. Corrección por topografía es G por ρ entre 2 por delta X por delta Y, sumatoria doble de H de I, J, creo que es al cuadrado, menos H de P, esto al cuadrado sobre D al cubo. ¿Cuánto es delta X? 1000. ¿Cuánto es delta Y? 1000. ¿Cuánto es G? 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Cuánto es ρ? 2670. Y la altura del punto es 2241.028. Bueno, por ejemplo, si yo quiero calcular primero ¿cuál es la altura promedio? Voy a calcular ¿sí? Solamente ahorita. Entonces, me voy a concentrar en va a ser el 1, 1, este es 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y así. Entonces para el bloque 1, 1, 1, 1, H media es 2260.05. Entonces, esto va a ser 2260.05 menos 2241.03, lo voy a dejar a metros, a centímetros, perdón, sobre distancia al cubo. ¿Cuál es la distancia? Fíjense, de aquí a aquí es un delta X, de aquí a aquí es 2 deltas X, de aquí a aquí es un delta Y y de aquí a aquí es otro delta Y. Cada delta X vale 1000, cada delta Y vale 1000. Si aquí son 2 delta X, 2 delta Y, son 2000 por 2000. Entonces la hipotenusa, la distancia va a ser la raíz cuadrada de 2000 al cuadrado más 2000 al cuadrado. A ver si me ayudan. 2828. 2828.
punto 42. Y ahora, haciendo esa operación, esperen. Pero esto es al cuadrado y esto es al cubo. ¿Sí? Bueno, dejen hacerlo más pequeño, no vaya a parecer que es un 3. 0.4 ceros, 30, 35. 0.1, 2, 3, 4, 30, 35, 4. A ver, fíjese, vamos a ver si esto cumple con los requisitos de precisión. ¿Esto en qué está? En unidades del sistema métrico. Por lo tanto, lo tendría que multiplicar por 100.000 para que esté en miligales. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Estos son miligales, es decir, 3.0354 apenas está cumpliendo con el requisito de precisión. 2, 4, 6, 8, 9 cifras. ¿Sí? Ahora lo voy a multiplicar porque la fórmula dice ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues ahora el bloque 1, 2, entonces va a ser 2338.52 menos 2241.03 al cuadrado sobre la distancia. Ahora, fíjense acá, para este tengo una delta X y una 2 delta Y. Es decir, la distancia va a ser la raíz de 1000 al cuadrado más 2000 al cuadrado. Esa va a ser la distancia de aquí a este. A ver si me ayuda. 1000 al cuadrado más 2000 al cuadrado raíz. $2236.060. 2236. 2236.07. Y esto al cubo. Ahora esto entre esto. Y van a hacer, este es el bloque 11 y este el bloque 12. ¿0.6 ceros? 85. Una cifra más. No, ya no me da. Bueno, 85001. ya. 01. 0. 0. Bueno, esto hay que hacerlo para cada uno de los bloques. Todos. Aquí voy a tener el 11, el 12. Supongamos que ya terminé. Aquí voy a poner puntos suspensivos y hago la suma de todos estos. ¿Cuántos van a ser? ¿25? Son 2, 4, 5 por 2, 4, 5, pero estoy calculando para 1. Quiere decir que van a ser 24, porque este, es decir, el bloque donde estoy calculando no se corrige a sí mismo, solo los exteriores. Entonces voy a calcular 24 datos para corregir esto. Los exteriores, todos los exteriores excepto este. Ya que haya hecho la suma, voy a multiplicar, esta es la suma, que va a ser este dato que obtenga aquí por corrección por topografía, es 6.67 por 10 a la menos 11 por 2670 sobre 2
por 1000 por 1000 por la suma De todos esos. de todas las 24. Y eso va a ser la corrección por topografía de esa área de estudio a este punto. ¿Cuánto es eso? Pues aquí tengo, miren, aquí tengo cada una de ellas. ¿Cuál fue la? Déjenme ver cómo se llamaban los bloques, los que calculamos. Era el 150, 150 y 178. Es decir, era este. Y 178. Bueno, esto de acá. Por ahí les falló las operaciones, ¿eh? Pero nada más para que aquí está la suma. Esta es la suma. Este sería el valor que aplica aquí de los 24 bloques, y luego esa suma se multiplica por esta constante. Aquí es por suma, y entonces la suma es esta, 1.10 por 10 a la menos 5, y al final en miligales es esa la corrección. Siempre debe de estar expresada en ilegales la corrección topográfica. Sí, porque En la debugger completa se tiene que sumar. pero sí, porque en la debugger completa hay que sumar a datos que ya tenemos en miligales, por eso hay que obtenerla en miligales. Pero al final, ya que la tengamos en miligales, van a ver que después la vamos a tener que regresar a metros sobre segundo. La anomalía de debugger completa la vamos a tener que regresar a metros sobre segundo, porque así la vamos a utilizar en el cálculo, en metros sobre segundo al cuadrado. Pero sí, para calcular las anomalías en miligales. Pero el cálculo directo nos lo da en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo transformé en gales multiplicándolo por 100, en miligales por otros 1000. Sí, y esta era 2236. ¿Alguna duda? ¿Cómo se calcula? Cuando hacemos de X y delta Y para el punto de que hacemos una vertical, quedaría en cero. Ah, sí, la delta X. Si él, por ejemplo, si hubiera sido el que sigue, que sería este, delta X es 0, si delta Y es 1, 2, sería 2000. Ahí no hay que aplicar el teorema de Pitágoras, porque pues ya directamente da la distancia, 2000, que es lo que aquí está. Esto, 2000 cerrado. Gracias. Bueno, y entonces con eso dimos una clase. En realidad esta debía haber sido la clase de hoy, que es la definición del geómetro. Y ya empezamos el miércoles. ¿Ok?
Bueno, compañeros, que tengan buen día.